Bueno, bueno, jóvenes, este, vamos a continuar. Ya, hoy hemos hablado acerca o le entramos de una vez a contra ustedes. ¿Qué dice? ¿Cuántas preguntas llevamos en derecho? Dos. No, tenemos que seguir con derecho, lamentablemente. Eh, bueno, estos documentos se los voy a enviar. Se los voy a leer y me van a escuchar y van a poner su punto de vista con relación a lo que yo les he leído. Dice, periodos de la escuela clásica. Primer periodo. Los representantes más destacados son Hugo Grocio. Bueno, se lo habíamos leído, creo. Bien, de hecho, punto general de partida, aquí mejor. Dice, origen del derecho concepción materialista. En esta concepción parte de la idea general que el derecho tiene su origen con Profe, disculpe, está compartiendo pantalla. No. Por eso digo que les voy a enviar este documento más tarde. Ahorita quiero que me escuchen, Dice, en esta concepción
parte de la idea general que el derecho tiene su origen con el surgimiento de la propiedad privada y la división de la sociedad en clases antagónicas. Va. ¿Se acuerdan que eso ya lo habíamos hablado, verdad? Entonces pregunto, ¿qué dio origen al derecho? ¿Qué dio origen al derecho? ¿Jóvenes? Esa la escribimos. Sí, pero les estoy preguntando a ustedes, ¿qué dio origen al derecho? Es que ahí, pregunta 3, ¿qué dio origen al derecho? Pero nadie tiene respuesta de esta pregunta. Es increíble para todos. Lo hemos dicho varias veces. Hay tres puntos de vista, ¿o no? O sea, de que dio origen al derecho. Es que no me recuerdo cómo fue exactamente, pero... Pero, ok, tenés razón, con relación a la teoría idealista hay 5, creo yo. Pero ahorita que estamos viendo la teoría materialista, lo acabo de leer, que hay 2 acontecimientos que provocan el surgimiento del derecho. A ver, la teoría idealista dice que una parte dice que fue Dios, otra parte dice que fue el pueblo, otra parte que fueron los gobernantes y así. Pero la teoría materialista dice que fue, la respuesta sería, ¿cuál fue la pregunta que les hice? A ver. ¿Qué dio origen al derecho? Ok. La respuesta sería el surgimiento de la propiedad privada, el surgimiento de la propiedad privada y la división de la sociedad ¿en qué? Al menos en eso, vamos a ver. En clases sociales. En clases sociales, en clases sociales. Voy a ir haciendo preguntas directas ahorita, aprovechando. Bueno. Que su desarrollo también responde al régimen de propiedad que cada sociedad sustenta, así como en la dinámica de la lucha de clases que le imprime como motor fundamental del cambio. Sus principales representantes son Engels, Marx y Lenin. O sea, de esta corriente, de esta concepción materialista del Estado, son esos los representantes, Engels, Marx, ¿ya? Ahora escriban, vamos a ver, siguiente pregunta, pero vamos directamente con las relaciones de producción y el derecho. Eso lo voy a leer y después voy a hacer la pregunta. Cuando los materialistas parten de las condiciones reales de las clases sociales y de la lucha de clases para analizar el derecho, nos remiten al estudio de la realidad de cada sociedad en su desarrollo histórico. Vaya. A ver, ¿cuál sería el desarrollo histórico de la sociedad? Voy a preguntar primero la general y después voy a hacer preguntas directas. ¿Cuál sería el desarrollo histórico de la sociedad? Jóvenes. También la escribimos. Sí, ajá, sí, pero quiero la respuesta. La hemos visto varias veces. Mire, ¿cuál es el desarrollo histórico de la sociedad?
Sociedad primitiva. Vayan escribiendo la respuesta. Sociedad primitiva. Sociedad esclavista. Sociedad feudal. Sociedad capitalista. Y la sociedad socialista. Repítalo otra vez, por Primitiva. Esclavista. Feudal. Capitalista. Y socialista. ¿Ya? ¿Hoy sí, Gremlin? ya, profe, gracias. Para servirle. Bueno. Vamos a ver, pues. Comunidad primitiva. ¿Cuál sería la comunidad primitiva? Cuando nosotros veíamos en la caricatura de los Picapiedra, es una semblanza de lo que es la sociedad primitiva, ¿verdad? Dice, en esta sociedad, por lo menos en su momento más puro, no existe propiedad privada. O sea, al principio, pues, no existe propiedad privada, sino que únicamente propiedad colectiva. O sea, que la propiedad era de todos. Y el beneficio colectivo, o sea que se buscaba el beneficio del grupo, de la gens, de la horda, de la tribu, ¿ya? Y bueno, el beneficio colectivo. Establecida esta premisa de conformidad con la concepción materialista, no existe el derecho. No existe el derecho en el concepto que conocemos, porque no había necesidad, porque todo era de todos y se buscaba el bien de todos. Entonces, es que en la comunidad primitiva, vamos a ver, vamos a mejor a establecer la pregunta. ¿Cuál es la forma de la comunidad primitiva? ¿Cuál es la forma de la comunidad primitiva? Entonces ahí vamos a colocar ahí, no existe propiedad privada y no existen clases sociales. Profe, disculpe, ¿podría repetir lo que dijo? Es que se le cortó. Ok. No existe propiedad privada. No existe propiedad privada y no existen clases sociales. No existe propiedad privada y no existen clases sociales. ¿Ahí estamos, Aray? Sí, profe. Ok. Bueno. Ahora la siguiente pregunta. ¿Qué implica que no haya propiedad privada y clases sociales en la comunidad primitiva? ¿Qué implica que no haya propiedad privada y clases sociales en la comunidad primitiva? Profe, disculpe, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Con mucho gusto. ¿Qué implica que no haya, perdón, propiedad privada y clases sociales en la comunidad primitiva? Ya, profe, gracias. Para servirle, mamita, para servirle. Respuesta, que no existe derecho en la comunidad primitiva. Que no existe derecho en la comunidad primitiva.
Vamos, pues, ¿cuántas llevamos? 6 llevamos o 5. 6. 6, ok. Dice las sociedades, vamos a ver, la sociedad primitiva, sigamos. La inexistencia del derecho no implica la carencia de normas de conducta, ya que sí las tenían, pero las mismas no constituyen derechos, sino que costumbres establecidas y aplicadas por la propia comunidad, quien estaba convencida que eran justas y necesarias. ¿Ya? O sea, no había un derecho como tal, sino que habían normas que se trabajaban por costumbre y porque eran necesarias para mantener la unidad del grupo, ¿ya? En la última fase de la comunidad primitiva se dan ciertos elementos, ya desarrollaremos al referirnos al origen del Estado, que determinan el surgimiento de la propiedad privada, la que consolida una nueva sociedad denominada esclavista. O sea que al finalizar la comunidad primitiva y aparecer, por ejemplo, el hecho de que habían guerras entre grupos y los vencidos eran tomados como esclavos, entonces deja de existir la comunidad primitiva y aparece la comunidad esclavista. ¿Ya? Vamos a ver. Voy a leer ahí la sociedad esclavista. Dice. Sociedad esclavista. Los que en las primeras manifestaciones de la propiedad privada en la comunidad primitiva se apoderan de los medios de producción. Paulatinamente fueron imponiendo sus costumbres, las que al consolidarse la sociedad esclavista las imponen a la sociedad como las primeras normas jurídicas que en su conjunto integran el derecho, que más tarde es perfeccionado para garantizar A, propiedad privada absoluta sobre los medios de producción. B, propiedad de las masas de esclavos sujetos a venta y a destrucción física. Vamos a ver C, mejor dicho, vamos a ver C. Disfrute gratuito del trabajo de los esclavos. D, garantizar la propiedad privada en contra de los abusos de los demás a través de una serie de normas penales. Vale, entonces, ¿qué vamos ahí? ¿Cuáles fueron las primeras normas jurídicas? ¿Cuáles fueron las primeras normas jurídicas Profe, disculpe, ¿podría repetir? Con mucho gusto. ¿Cuáles fueron las primeras normas jurídicas que integran el derecho esclavista? Que integran el derecho esclavista. A, propiedad privada absoluta, propiedad privada absoluta sobre los medios de producción. Sobre los medios de producción. B, propiedad de las masas de esclavos. Propiedad de las masas de esclavos. Sujeta, Profe, ¿podría repetir, por favor? ¿Cuál, brother? El principio de la B. El principio de la B, con mucho gusto, brother. Propiedad de las masas de esclavos. Propiedad de las masas de esclavos. Coma. ¿Ya, brother? ¿Ahí estamos? Sí. Ok. Sujetos a venta o a destrucción física. Sujetos a venta o a destrucción física. O sea que el esclavista, o sea, el amo, era dueño del esclavo y podía venderlo o destruirlo.
Destruirlo es matarlo, hacer con él lo que quisiera. Por eso es que habían en los circos romanos, los gladiadores eran esclavos que se utilizaban para pelear, ¿verdad? Para divertirse de esa manera. C. Disfrute gratuito del trabajo de los esclavos. Disfrute gratuito del trabajo de los esclavos. D. Garantizar la propiedad privada en contra de los abusos de los demás. Profe, disculpe, ¿podría repetir, por favor? La D. Sí. Ok. Garantizar la propiedad privada en contra de los abusos. Garantizar la propiedad privada en contra de los abusos de los demás. A través de una serie de normas penales. A través de una serie de normas penales. Va. Si habían, como les decía la vez pasada, si habían más esclavos que esclavistas, ya, a la hora de un levantamiento, ¿quién ganaría? De una guerra, ¿quién ganaría? Los esclavos. Los esclavos, porque eran más. Entonces lo que se encargaron es de crear un sistema, un estado, que se encargara de mantenerlos sometidos a los esclavos. ¿Ya? Y por eso se crea el estado, ¿verdad? El derecho. Bueno, esta es una, está entre comillas, significa que alguien más lo ha escrito. Dice, en la sociedad esclavista, la ley defendía únicamente a los poseedores de esclavos, como solos ciudadanos a quienes se les reconocían todos los derechos. Miren, pues, actualmente, también entre comillas, ¿verdad? A nosotros nos llaman ciudadanos, nosotros estamos en plenos goces de nuestros derechos y de nuestras obligaciones. Perdón. Pero antes en el esclavismo, los únicos ciudadanos eran los esclavistas. Los esclavos no eran ciudadanos, eran otra cosa, eran una cosa nada más, ¿ya? Entonces, entonces los derechos eran solo para los esclavistas y no para los esclavos, ¿ya? Bueno, voy a leer lo siguiente. Dice, la lucha de los esclavos por salir de esa situación y a su vez la forma de explotación del trabajo se convierten en obstáculos para el desarrollo de las fuerzas productivas, lo que hacía difícil el perfeccionamiento de los instrumentos de producción. Provoca que se sienten las bases de la nueva sociedad que se denomina feudal. O sea que llega el momento en que la gente se cansa. Ya, entonces empieza a pelear y empiezan a obstruir el proceso de producción. Entonces ya se cambia a un sistema feudal. Vean cómo vamos pasando. Comunidad primitiva. Después de la comunidad primitiva, la sociedad esclavista. Y ahora vamos con la sociedad feudal. Dice aquí, pues, sociedad feudal. Para mantener su dominio, para conservar su poder, el terrateniente. A ver, ¿qué es un terrateniente?
A ver, jóvenes, ¿qué es un terrateniente? Alguien que posee tierras. Excelente. Ese es un terrateniente, alguien que tiene tierras. Entonces recuerden que antes el medio de producción más importante era la tierra. Después fueron los medios de producción, las herramientas, por ejemplo, la maquinaria era lo más importante. Hoy está entre la maquinaria y está entre aspectos virtuales. Es increíble, pero las empresas más importantes como por ejemplo Facebook o Google o todas esas que de alguna manera están entrelazadas, son empresas que valen mucho y no necesariamente tienen maquinaria, ¿ya? Pero, pero bueno, eso es hasta ahora, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de feudal, donde era lo más importante era la tierra. Entonces aquí dice, para mantener su dominio, para conservar su poder, el terrateniente necesitaba de un aparato que tuviese subordinado a un enorme número de personas, lo sometiese a determinadas leyes y normas, y todas estas leyes se reducían fundamentalmente a una, a mantener el poder de los terratenientes sobre el siervo del pueblo, ¿verdad? Vaya. A ver, en la comunidad primitiva eran dueños todos de todo. Permítame, de repente alguno de ustedes está escribiendo. Uh, bueno, me les decía, ¿cuántas preguntas llevamos? 7. 7, ok, gracias. Bueno, entonces, ¿qué hizo el terrateniente? ¿Qué hizo el terrateniente? Para mantener el poder sobre el siervo. La respuesta es eh, establecer leyes, establecer leyes que sojuzgaban a los trabajadores, al poder de los señores feudales, al poder de los señores feudales. Profe, ¿podría repetir, por favor? Con mucho gusto. Solo que yo lo que hice fue resumir. ¿Alguien lo tiene ahí escrito? Yo, profe, si quiere que lo dicto. Por favor. Establecer leyes que sojuzgaban a los trabajadores al poder de los señores feudales. Dale. Ajá. Muchas gracias, mamita. Dios me la bendiga.
Bueno, entonces ahí estamos. Vamos con la siguiente pregunta. Vean, pues, ¿cómo era que esas leyes? Miren, pues, y todavía en Guatemala se hizo durante mucho tiempo y eso, ay, Dios mío, qué triste es leer eso. Miren, pues, lo que hacían eran leyes para que la gente se mantuviera en las haciendas de los señores feudales. Fíjense, pues, les voy a dar un ejemplo. La familia de mi papá vivió bajo el sistema feudal cuando ya en todo el mundo estaba el sistema capitalista. Mi papá vivió en una finca, ¿ya? Y la gente crecía con la idea de que así tenían que ser las cosas, que nacían en esos lugares y que tenían que estar bajo el dominio de los amos, de los señores feudales, los dueños de las fincas, que es el terrateniente. Pero, por azares del destino, ya no trabajan en las fincas y se tienen que salir de la finca. Al salir de la finca y venir a la ciudad, se dan cuenta que el mundo era diferente. Se dan cuenta que el mundo era diferente. Y que ya habían cambios en la manera de pensar de la gente. Obviamente, con los atrasos propios del país, pero en las áreas del campo era todavía más atrasado el asunto. ¿Ya? Y había leyes que obligaban, por ejemplo, durante el gobierno de Jorge Ubico, había una ley de vialidad. ¿Qué significa eso? Que durante no sé cuánto tiempo tenían que ir a trabajar en hacer carreteras en el país. Y todos dirían, qué bien, ¿verdad? Qué bien. Pero solo lo hacían los campesinos, los dueños de las fincas no hacían nada de eso. ¿Ya? ¿Y a dónde iban las carreteras? A las fincas. ¿Ya? Los caminos, ¿a dónde llevan? A las fincas. Había una ley contra la vagancia que puede ser buena, pero ¿saben qué? Solo era aplicado a los pobres, a los ricos no. La ley contra la vagancia es que nadie tenía que tener una tarjeta en la que estuviera firmada por un dueño de una finca, porque si no tenía eso, lo metían preso porque era un vago, no se dedicaba a trabajar. ¿Ya? ¿Me explico? Entonces, eso existía en Guatemala en los años 1900, cuando ya en el mundo ya se había pasado el sistema capitalista y en Guatemala todavía se utilizaba el sistema feudal. Y eso lo pueden ustedes investigar en cualquier libro de historia. Pues. Sí, ya. Y mi papá, siendo de una edad él murió de 94 años este año. Entonces, él me pudo contar porque él vivió eso, vio los cambios que hubo en el país. Él habla incluso del avance que hubo en 1944 al 54, hubo avances, pero después se volvió a estancar otra vez el país. ¿Ya? Pero bueno. Bueno, ahora vamos con la sociedad burguesa. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuál es la sociedad burguesa? Nadie se acuerda de la sociedad burguesa. ¿Se acuerdan de la burguesía y el proletariado? Entonces, miren, les voy a decir algo. Esto lo hemos visto varias veces. Sí, Jenny, diga. Yo creo, no estoy segura, que es así como de las clases media, creo que algo así. Ah, cerca, pero al menos ahí estamos. Miren, pues, les voy a explicar otra vez esto. Pero, miren, pues, patojos, les voy a dar un consejo. Tómenlo muy en cuenta, patojos, porque miren, uno los ve con mucho cariño y todo lo que uno por el trabajo lo hace, también lo hace uno con gusto, porque de alguna manera les va a ayudar a ustedes en su cultura general. Ustedes van a ser personas primeramente Dios exitosas. Entonces, tienen que manejar una cultura. Pues lo voy a explicar. La sociedad
técnicamente se debe llamar capitalismo, o sea, se llama capitalismo, y el de la clase alta es el capitalista y el de la clase baja es el trabajador o el obrero. Ya, así es, va. Pero también se le llamó burguesía al capitalista y proletariado al trabajador o al obrero, proletario. ¿Ya? Vaya, ¿por qué se le llama así? Porque mercaderes lograron acumular bastante dinero. Vean, pues recuerden que antes en el sistema feudal eran los dueños de las tierras y los trabajadores, los siervos. Pero hubo gente que se dedicó a salir de esos lugares, de las haciendas y de todo eso, y se dedicó solo a comerciar. Entonces ellos descubrieron, ellos eran más sabios, más conocedores que la gente que vivía en las fincas, porque ahí los tenían bien como, como en tinieblas, como los tenían como cegados. Esa es la palabra, cegados. De no ver la realidad. O sea, ellos, entonces el mercader lo que logró hacer es acumular riqueza y apoyó avances científicos. Entonces aparece la maquinaria, lo que dice Luis Carlos acá de la maquinaria, que la maquinaria hizo que se produjera más. Imagínense, entonces ya al producirse más y mejor, ellos fueron vendiendo más y se hicieron más ricos que los mismos terratenientes. Entonces ya no importaba tanto el que era el dueño de la tierra, sino que era el que era dueño de las herramientas, ¿ya? Porque mientras que una finca necesitaba grandes extensiones de tierra, una fábrica lo que necesitaba eran las mejores máquinas. Y ahí hubo el desarrollo capitalista. Por eso, miren, en History Channel aparecen lo de las grandes empresas. Vean esos programas, son muy buenos. Ya, cómo el capitalismo desarrolló a Estados Unidos. ¿Y saben qué? El guatemalteco debería de crecer en el capitalismo, porque ya que no se puede hacer otra cosa, debemos crecer en el capitalismo, pero para los guatemaltecos, y que todos tengamos los beneficios de eso, como sucedió en Estados Unidos, que de alguna manera, aunque no es justo el reparto en Estados Unidos, es más justo el reparto que lo que ocurre en Guatemala. Pero volviendo al tema, esto sucedió principalmente en una provincia de Burgos, en Alemania. De ahí porque el nombre de burguesía, ¿ya? Entonces la burguesía aparece como una nueva clase social que no tiene que ver con la aristocracia, con los reyes, con los duques, no, sino con las personas que lograron amasar fortunas con las máquinas. Y yo no sé si ya me queda un minuto, solo voy a dedicarme a explicar esto. Y envían estas preguntas como tarea. Yo no sé si se acuerdan de la película de Titanic. Y entre el grupo en el que llega Jack, hay una señora que le llaman la nueva rica, de los nuevos ricos. ¿Por qué? Porque no era terrateniente. Era de las personas que lograron amasar fortuna con algo diferente a lo que se hacía comúnmente, que era lo de la tierra. Entonces los capitalistas fueron los nuevos ricos en ese tiempo. ¿Ya? Y entonces hubo el cambio de la época feudal a la capitalista. ¿Ya? Bueno, no sé si hayan dudas antes de retirarnos de este periodo y ya entrarle a la otra, a contabilidad. ¿No? Todo claro, profe. Me llega. Gracias, mamita. Gracias por su participación siempre. A los que participan y los que no participen, para todos es bueno participar. Bueno, nos vemos al rato, primeramente Dios.